Muy bien, pues vamos a hablar ordenadamente. Lo primero que vamos a ver es por dónde pasa primero la luz, que es el objetivo. Bien, ¿qué es un objetivo? Pues un objetivo, al fin y al cabo, es exactamente lo mismo que el agujerito que teníamos antes en la caja, que el estenopo, que la pínole. Lo que pasa es que en el objetivo hemos mejorado esa captación de luz añadiéndole distintas lentes dentro de un mecanismo. ¿Cómo se nombran los objetivos? Normalmente como se nombra un objetivo, normalmente se nombra por la longitud focal. Es una distancia en milímetros que seguramente ustedes la habrán escuchado en algún momento a la hora de ver una lista de objetivos, o de que algún compañero diga, tengo un 16-35 milímetros. Bien, ¿qué es la distancia focal? La distancia focal es lo que nos hace ver con más angulación, ver más campo visual o menos campo visual dentro de nuestros objetivos. Es decir, si nosotros, siguiendo el ejemplo de la habitación que veíamos antes, ¿vale? Si nosotros nos ponemos en el fondo de la pared, bien, tendremos una distancia focal larga. Por lo tanto, si vemos por ese agujerito, veremos muy poquito, veremos muy poco angulación. En cambio, si nos vamos acercando y pusiéramos el ojo en ese agujerito, veríamos mucho más. Es decir, una distancia focal corta. La distancia focal, por lo tanto, es la distancia que hay desde el objetivo hasta el plano del sensor, hasta el plano de la imagen. Cuanto más corta veremos, como si nos acercáramos a una ventana, y si nos alejamos de la ventana, veremos menos del paisaje que hay por fuera de esa ventana. Bien. ¿Qué ópticas nos interesan utilizar nosotros en la consulta? Vamos a verlo. Esto es un vídeo en donde vamos a ver la utilización de distintas ópticas con distintas longitudes focales, bien, pero manteniendo el tamaño del sujeto. Podemos ver cómo cuando utilizamos teleobjetivo, es decir, objetivos con altas longitudes focales, bien, las proporciones del paciente se mantienen, las proporciones del sujeto se mantienen, no hay una deformación. En cambio, cuando llegamos a esos recorridos en donde están los 16 milímetros, que son ópticas que se le denominan grandes angulares, vemos como el paciente deforma sus rostros y deforma sus proporciones. Por lo tanto, nosotros que utilizamos una fotografía documentativa, que lo que estamos buscando es plasmar una realidad con unas proporciones adecuadas, lo conveniente es utilizar siempre objetivos tele o teleobjetivos, porque permiten que los sujetos tengan unas proporciones más adecuadas. ¿Cuál es? Como mínimo, partir de los 60 milímetros hasta los 105, hasta los 120 en algunas ocasiones, pero tampoco irnos muy lejos, porque eso nos va a forzar a tener que estar muy distanciados del paciente para tomar una fotografía, cosa que en nuestros gabinetes normalmente aprovechamos el espacio y no disponemos de mucho. Por lo tanto, la franja idónea para utilizar o para elegir unos objetivos para nuestra práctica dental es desde el 60 hasta el 100-105 milímetros. Es importante que esos objetivos tengan la característica macro. ¿Qué es un objetivo macro? Un objetivo macro es simplemente un objetivo que tiene la capacidad de enfocar mucho más cerca que cualquier otro objetivo. ¿Qué nos permite eso? Al enfocar mucho más cerca conseguiremos unas ampliaciones mayores. Muy bien, vamos a seguir con el objetivo. En el objetivo, ¿qué hay dentro? ¿Cómo funciona un objetivo? Pues dentro del objetivo hay unas laminitas que se llaman diafragma. ¿Qué hace el diafragma? El diafragma tiene varias funciones. La primera es entendible. Si yo voy cerrando ese diafragma, voy haciendo que entre menos luz dentro de mi cámara, de mi cuerpo. ¿Bien? Que incida menos luz en el sensor, al fin y al cabo. Por lo tanto, el diafragma tiene el poder de ir reduciendo la cantidad de luz que entra dentro de la cámara o aumentándola, ¿bien? Con esa laminilla. Que por cierto, hablando de laminillas, cuantas más laminillas tenga nuestro objetivo, cosa que podemos ver en nuestras características, mejor objetivo y mayor calidad tendrá. Bien, como vemos en la diapositiva, vemos que estamos hablando de fracciones de luz. Bien, al fin y al cabo, este valor es la fracción de luz reflejada. Si nosotros tenemos un diafragma con un valor de fracción 2, F2, ¿bien?, significará que estamos captando la mitad de la luz que refleja el objeto. Bien. Si seguimos y ustedes ven ahí en esa diapositiva una serie de pasos, se darán cuenta que de cada paso, bien, a cada paso
se retira la mitad de la luz. Es decir, de F2 a F2.8 tenemos la mitad exacta de la luz. De F2.8 a F4 tenemos la mitad exacta de la luz. Y de lo mismo de F4 a F5.4. ¿Bien? Es decir, cada paso que coincidamos en ese cierre de diafragma, conseguiremos eliminar la mitad de la luz dentro de nuestra cámara. De la misma manera, si abrimos el diafragma, también conseguiremos pues ese doble luz. De F5.6 a F4 habrá el doble de luz dentro de la cámara. De F4 a F2.8 tendremos también el doble de luz. Por lo tanto, el diafragma, la utilización del diafragma nos permite controlar qué cantidad de luz entra en nuestro dispositivo. Muy bien, pero no solamente se reduce a la luz que entra, como podemos ver en este ejemplo, donde es evidente que si tenemos una persona en el final de un cuarto y tenemos la ventana completamente abierta, le llegará más luz que si esa ventana, extrapolando a lo que es el diafragma, la cerramos un poco, llegará menos luz. Muy bien, controlamos la luz con el diafragma, pero no solamente controlamos la luz. Un parámetro importantísimo y un concepto importantísimo dentro de nuestra fotografía es la profundidad de campo. Nosotros sacamos fotografías documentales, es decir, queremos que se vea enfocado, queremos que podamos percibir correctamente la mayor cantidad de estructuras que haya dentro de nuestra fotografía, porque así nos permitirá analizarla con mayor exactitud. Otro ámbito es cuando hagamos fotografías artísticas en donde conseguiremos con una profundidad de campo pequeñita resaltar algún objeto o resaltar algo de nuestro interés. Pero nuestra fotografía general, en el 95-99% de nuestros casos, necesitamos que haya una profundidad de campo amplia. Muy bien, pues ese valor de diafragma también está relacionado no solamente con la entrada de la cantidad de luz, sino también con esa profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? La profundidad de campo es la capacidad que nosotros tenemos de ver en una imagen una distancia enfocada. Puede ser pequeña, es decir, vemos muy poquito enfocado y a partir de ese punto, tanto hacia si nos alejamos como si nos acercamos, se vería desenfocado y nuestro ojo no lo ve cómodo, como si tenemos una profundidad de campo amplia en donde conseguiremos, por ejemplo, ver enfocado tanto el segundo molar como el incisivo central o el incisivo lateral, dependiendo de la toma. Bien, muy bien. Pues está relacionada directamente con la cantidad de luz que entra. Como pueden ver en el ejemplo, cuanto más abierto tengamos el diafragma, menos profundidad de campo tendremos. Y cuanto más cerrado tengamos el diafragma, mayor profundidad de campo tendremos. Lo repito de otra manera. Si nosotros quisiéramos tener mucha profundidad de campo, lo que deberíamos de hacer es hacer que entre poca luz dentro de la cámara, es decir, cerrar bien el diafragma. Y si queremos poca profundidad de campo, tendremos la ventaja de que nos entrará más luz. Muy bien. Hemos dicho que queremos fotografías con la mayor profundidad de campo posible. Por lo tanto, visto de esta manera, tenderíamos a cerrar el máximo posible nuestro diafragma. Es una práctica habitual que se hace en las consultas y que no es del todo deseable. Les explico por qué. A nivel físico existe un fenómeno que se llama la difracción. La difracción es el fenómeno por el cual la luz, al pasar por un elemento angulado, afilado, hace que cambie de dirección. Por lo tanto, cuando nosotros cerramos mucho nuestro diafragma, nuestro valor máximo de nuestro objetivo, ¿bien?, se producirá esa difracción. Y esa difracción lo que hace, el resultante, son imágenes menos nítidas. ¿Por qué? Lo podemos ver como ejemplo en nuestra presentación, como cuando tenemos un diafragma abierto, esa luz que choca con esos bordes de esas láminas, que son al fin y al cabo son elementos afilados, ¿bien?, se dirigen hacia afuera del ámbito del sensor. Es decir, no inciden directamente en el sensor porque el diafragma está abierto. En cambio, si utilizamos diafragmas extremadamente cerrados con sus máximos valores de cierre, esa luz que sí choca con las laminillas sí va a incidir en el sensor. ¿Y qué va a producir? Va a producir que esos puntos que deben de ser nítidos sean difusos, porque hay luz accesoria que se reparte por el resto del sensor, consiguiendo una especie de halo o más bien una especie de carencia de nitidez, que es incongruente con lo que nosotros estábamos buscando.
Estamos buscando una profundidad de campo en donde veamos nítido, donde veamos enfocado un gran espacio, y estamos utilizando un diafragma cerrado del todo, que nos va a crear un halo de falta de nitidez en general a toda la imagen. Por lo tanto, mi primera recomendación, bien, es que nunca utilicemos los extremos. En esto y en muchos otros aspectos, pero en este caso, en el uso del diafragma, con mayor importancia, porque va a hacer que nuestras imágenes pierdan calidad.